Mas cuando nosotros hemos conocido la palabra de Dios y nos mantenemos en ese vínculo con Dios, Dios nos habla de una o de otra manera. Dios usa, es impresionante lo que Dios quiere o trata de hacer con nosotros sus hijos. A veces nosotros nos descuidamos, a veces nosotros nos desviamos, a veces nosotros queremos tirar la toalla, pero ahí está un Dios que se llama Espíritu Santo, que está hablándonos, que nos está de una u otra manera usando cualquier medio, cualquier método, aún inclusive, aún hasta el mismo diablo, Dios lo usa a beneficio nuestro. De verdad que así es. Cuando el diablo trata de destruirnos, él más no sabe que es cuando más fuerte nos levantamos nosotros. Porque a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, que aún el diablo dice, lo voy a destruir, más está totalmente equivocado, porque Dios usa esa manera del diablo destruirnos en bendición para nosotros. No los veo muy seguros. Dice la palabra de Dios que todo lo que está en contra nuestra, todo aquello que aún inclusive hasta nosotros pensamos que es en contra nuestra, dice que Dios lo usa para bendición nuestra. Wow, y yo me he quedado sorprendido cómo Dios usa personas o pueblos o tribus que tal vez no están conectados con Él para poder dar un ejemplo para nosotros. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos, que cómo Dios puede usar algo que no está conectado con Él para hablarnos o dirigirnos a nosotros. A veces lo de Dios es algo que ni tú ni yo lo vamos a entender. Cuando tú lo esperas por esa puerta, Él te sale por esta. Y si tú lo esperas por esta, te sale por una ventana. Lo de Dios es así. ¿Quién trata de entender a Dios? A Dios solamente hay que obedecerle. A Dios solamente hay que decirle, Señor, aquí estoy a tus órdenes. Y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 35. Se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, de que muchas veces nosotros nos creemos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo, y a veces Dios usa métodos, medios para podernos hablar usando algo que no está, vuelvo a repetir, que no está conectado con Él. Y vamos a ver un ejemplo de cómo Dios usó una tribu para dar un ejemplo a su pueblo Israel. Jeremías capítulo 35. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10 para poder entender qué Dios nos va a traer el día de hoy. No que el pastor Fajardo, no, qué Dios nos va a traer el día de hoy a nuestra vida. Es un ejemplo que tal vez no lo vamos a ver muy espiritual con que se ve, pero es un medio o un ejemplo que Dios usó a través de Jeremías para hablarle al pueblo de Israel. ¿Estamos listos? Yo voy a ser breve, no voy a tomar mucho tiempo. Solamente quiero que se queden con esta palabra, que se recuerden donde quiera que estén, donde quiera que vayan, que Dios es un Dios, como cantábamos, incomparable. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer despacio para que podamos entender este mensaje que Dios tiene para el pueblo de Él en estos tiempos. Esto no crea que fue solamente para el Antiguo Testamento cuando Jeremías profetizaba, cuando Jeremías hacía la voluntad de Dios. No, esta palabra es para hoy en día, para
que nosotros podamos entender que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová. Mire cómo va la conexión, cómo Dios no lo manda a cualquier casa, sino lo manda al templo, a la casa de Dios. Y mire el ejemplo que quiere usar Dios. En la casa de Jehová, en uno de los aposentos, en la casa de Jehová, dice, en uno de los aposentos, y dale a beber, ¿qué dice? Vino. Tomé entonces a Asías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz, no de Dios, dice, de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Es algo sorprendente. Me gusta venirme más acá abajo. Mire un vivo ejemplo de ser obedientes, de vivir bajo un reglamento o una ordenanza basado en una palabra de un hombre. Esta tribu obedecía a ese padre Jonadab hacía más de 2 siglos. De generación en generación ellos guardaban, ¿de qué? De no tomar vino, ni tener casa propia, ni sembrar maíz ni frijoles, un ejemplo, no tener viñas, ¿y qué más? ¿Cómo es que vivía esta gente? ¿Cómo es que esta gente podía sobrellevar por cuántos miles de años esta tradición o esta ordenanza o algo que ese hombre les ordenó a que no lo hicieran? Esta gente, cuando Jeremías, mire qué cosa, si ustedes se dan cuenta, si siguen la lectura de la palabra, esto no fue un invento de Jeremías de ir donde los recabitas. Esto no es que quiso Jeremías
llegar donde ellos y ofrecerle vino. Y no solamente, no era en cualquier casa, sino que lo llevó a la casa de Dios. Dice que puso unas tazas, unas copas llenas de vino. Y a veces nosotros nos pasa se nos olvida que a veces somos cristianos y hacemos cosas que el mundo nos ofrece, un amigo, una amistad, un familiar, y a veces nosotros se nos olvida que hicimos un pacto con Dios a obedecer sus mandamientos, sus reglas, sus estatutos, y se nos olvida en ese momento y tomamos cualquier bobería que el mundo nos da. Nos olvidamos que somos cristianos, que hay leyes, estatutos en la palabra de Dios que Dios nos prohíbe hacer o compartir. Y estos hombres, dice la palabra de Dios que Dios le habla a Jeremías que fuera donde ellos. ¿Para qué Dios lo manda a Jeremías donde los recabitas? Para darle un ejemplo al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, para poder hacerles entender que como hombres, una tribu podía obedecer una ley, un mandamiento de un hombre, y como el pueblo de Israel no podía obedecer a Dios. Yo cuando estaba leyendo, el Antiguo Testamento me impacta porque hay ejemplos a seguir que nosotros, mire, hoy en día la iglesia en general, yo no digo acá, la iglesia en general, el mundo los atrae tan fácil o nos atrae tan fácil. El mundo nos arropa de una manera que nosotros fácilmente caemos. Mire cómo Dios le habla a Jeremías: vete donde esta tribu y ponle ahí en la mesa. Usted se imagina ese montón de copas, de tazones llenos de vino. Pero ellos, ¿qué dijeron? Nuestro padre nos ordenó, nuestro padre nos dijo que no podíamos tomar vino. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no podemos rechazar lo que el mundo nos ofrece? Y decirle no, porque la palabra no, me dice a mí que yo no debo de hacer esto, lo otro y lo otro. Y mire que no solamente ellos rechazan a tomar vino, sino que más bien le añaden. Jeremías no le está preguntando, sino que más bien ellos le añaden a Jeremías: mire, también nuestro padre nos dijo que no podíamos tener casas propias, que anduviéramos de tienda en tienda, formar como esas casitas que hoy en día, tiendas de campaña, que son muchos de plástico. Muchos las hacen bien bonitos para ir a un retiro, a ir a pasar un tiempo en el campo. Esa gente de esa manera vivía. Ellos no tenían una casa de 4 paredes. Ellos no tenían una casa con techo. Ellos no tenían una casa propia donde decir: aquí nací, aquí voy a crecer y aquí voy a morir. Mis hijos, mis nietos van a heredar todo esto. No, porque tenían una ordenanza de ese padre que les inculcó estas reglas, estos mandamientos de hombre, para que ellos pudieran vivir en tiendas de campaña de generación tras generación. Inclusive ellos no podían tener sus propias viñas como lo hacía el pueblo de Israel. Mira qué cosa esta. Cómo esa gente vivía y cumplía esos mandamientos al pie de la letra, como se dice, sin violar ningún reglamento, ninguna ordenanza por Jonadab. Pero Dios quería mostrarle a Jeremías para que llevara ese mensaje al pueblo de Israel, para que el pueblo de Dios pudiera entender que una tribu
Ahí no está hablando de leyes espirituales, está hablando de leyes terrenales. Porque el tomar vino no es una ley espiritual. El no tener una casa propia no es una ley espiritual. El no sembrar viñas o cosechar la tierra no es una ley espiritual. Pero Dios quería mostrarle a Jeremías para que le llevara al pueblo un mensaje de obediencia, de sometimiento. Una ley donde el pueblo de Israel pudiera entender que cómo era posible que estos hombres pudieran llevar una tradición por generaciones y ellos no poder hacer la voluntad de Dios. Lo que quería Dios a través de este mensaje era mostrar que cómo ellos eran tan desobedientes a la ley dada por el mismo Dios y cómo este pueblo, esta tribu era tan obediente. Si hoy en día lo llevamos a la práctica y vemos que hoy en día hay tantas, pero tantas sectas que inclusive dan hasta la vida por sus creencias, que se cortan las venas por ese hombre que inventó esa secta. Se dan a morir por esa secta, por sus creencias. Es lo que creen ellos, lo que le han inculcado a ellos, lo que tienen en su mente y en su corazón. ¿Por qué nosotros tan fácilmente olvidamos los mandamientos de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy en día no hace la diferencia con los de allá afuera? Usted se encuentra cualquier cristiano allá afuera, es como que no fuera. Y es bien, pero bien lamentable. Le digo por qué. Porque Dios usa cualquier medio, cualquier método, cualquier enseñanza para mostrarnos a nosotros que Él quiere que nosotros cambiemos, que seamos diferentes. Y si vemos hoy en día la iglesia en general, vuelvo a repetir, no por ustedes, no, en la iglesia en general, no estamos obedeciendo. A medias nosotros le servimos a Dios. Cuando nos sobra tiempo, cuando tenemos tiempo, cuando podemos servirle, lo hacemos. Y cuando no, nos da lo mismo. Y decimos ser cristianos. Cristianos sin obedecer los mandamientos de Dios. Obedecemos aquello que nos conviene. Cuando Dios nos ordena a nosotros amar a vuestro enemigo, yo ahí no me meto. Eso no va conmigo, eso es para otros. Pero cuando Dios dice, te voy a bendecir, ahí brincamos, saltamos, hacemos cualquier cosa, porque sabemos que hay una bendición. Pero cuando decimos, tienen que amar a vuestro enemigo. Oh, eso para mí no es. Eso es para otros. Y estos recabitas, las leyes morales que este hombre les enseñó, en las cuales los instruyó, esa gente obedecía al pie de la letra todos esos reglamentos morales. Que inclusive esa gente nunca tuvo una casa propia. Se movía de lugar en lugar, de tienda en tienda, porque así fueron enseñados, instruidos. Eso es lo que ellos percibieron. De generación en generación iban enseñándoles lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y ellos no violaban esas enseñanzas. Es un vivo ejemplo para nosotros hoy en día. Cantamos Dios soberano, Dios incomparable, Dios grande, Dios todopoderoso, pero en la práctica nuestra no es lo mismo.
Y sabemos y entendemos por las Escrituras que en la obediencia está la bendición. El obedecer a Dios no le va a hacer cambiar a Dios. Dios no tiene ningún beneficio, somos nosotros los beneficiados. Cuando nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos obedientes, vivimos una vida de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, nuestra vida es diferente. A veces hay tantas cosas en nuestra vida que Dios quiere cambiar y transformar esas cosas en nuestra vida. Pero como nosotros siempre estamos queriendo hacer lo que nosotros querramos, lo que a nosotros nos conviene, supuestamente, lo que nosotros nos gusta. Y esto no es porque nos guste o no nos guste, es obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros obedezcamos y vivamos esa palabra, es ahí donde Dios va a empezar a traer un cambio, una transformación, a traer esas cosas para nosotros. A mí me impacta esto de Jeremías cuando inclusive versículos anteriores, en el versículo 34, capítulo 34, capítulo 33, siempre Dios está mostrando al pueblo de Israel como ejemplo. Si ustedes ven en los capítulos anteriores, Dios le da un ejemplo a través del alfarero. Cuando lo manda Jeremías, lo mismo, a ver cómo trabajaba ese hombre cuando estaba haciendo una vasija que se le rompió, pero ese alfarero volvió a construirla. No la misma, sino que fue otra que construyó, porque la primera se echó a perder. Son ejemplos que Dios usaba para enseñarle al pueblo de Israel cómo conducirse. Y siempre Dios tenía un hombre, un profeta, para que enseñara la palabra, para que mostrara al pueblo lo que Dios quería para el pueblo. Siempre había en todas las etapas desde el inicio de la humanidad, Dios siempre tuvo profetas, siempre tuvo hombres y mujeres que obedecían, que habían entendido el mensaje de Dios para la humanidad. Siempre Dios tenía o usaba hombres y mujeres para poder instruir al pueblo. Y hoy en día es lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día no queremos escuchar la voz de Dios. Por eso el mundo está como está. No ve la naturaleza. En este tiempo que debería estar súper caliente, mire cómo está. ¿Es a causa de Dios? No, es a causa del hombre. Es que todo, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no vivimos sometidos a los mandamientos de Dios, es que todo se daña. Todo se daña. No solamente la humanidad, sino que todo el universo completo se daña. ¿Por qué? Porque hay desobediencia en el pueblo de Dios. Y más en estos tiempos, que la maldad ha aumentado en proporciones grandísimas y nosotros queremos ver un año nuevo que viene, va a hacer las cosas diferentes. Ya no esperemos cosas buenas. Son tiempos proféticos, tiempos que la humanidad tenemos de entender que Dios no está hablando, poniendo de ejemplo que la venida de Jesucristo está en las puertas, pero la iglesia que debería entender este mensaje no lo entendemos. ¿Y qué es los de afuera? Ellos no entienden este mensaje. Pero ¿quiénes son los responsables de anunciar este mensaje? ¿Es Dios? No, somos nosotros la iglesia. Pero como nosotros como iglesia estamos también en lo mismo que los del mundo, lamentablemente, ¿qué mensaje le vamos a llevar al mundo? Si cuando estamos pasando una prueba nos quejamos, nos desesperamos, y a veces le echamos la culpa a Dios, ¿qué podemos darle al pueblo de allá afuera? ¿Qué podemos enseñarle? ¿A quejarnos cuando hay problemas? Si el mundo lo que está esperando es algo diferente.
Un mensaje diferente. Si nosotros nos peleamos los unos con los otros, ¿qué le vamos a enseñar a la gente de afuera? Si nos estamos criticando los unos con los otros, no nos echamos la mano el uno con el otro, ¿qué podemos enseñarle a los de afuera? Si eso el mundo está cansado, eso es la vivencia. Aún mucho más, ellos nos pueden dar ejemplo a nosotros. Que nosotros deberíamos de ser un ejemplo para la gente de afuera. ¿Por qué no amarnos los unos con los otros? Si es lo que Dios nos manda, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Esto es el evangelio, hermano. Vamos a dejar de esos cuentos de que pongo mano, la gente cae. Mire, eso es para gente ignorante que no conoce la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí que me tiren al piso? Si me voy a levantar lo mismo. Y voy a continuar la vida igual. ¿De qué me sirve? El Espíritu Santo, cuando toca a una persona, no la va a tocar solamente para sobarle la camisita. El Espíritu Santo toca a la persona para que haya un cambio, una transformación, para que venga algo diferente, porque ya esto es una moda lo que se está viviendo. Y es ahí donde la iglesia hemos caído en un error. El diablo nos está pasando la mano bien suavecito y nos está entreteniendo. La iglesia está entretenida. Váyase al libro de los Hechos, donde la iglesia tenía ese poder, esa autoridad, que cuando Pedro pasaba, si el apóstol estaba enfermo, no había necesidad de jamaquearlo, de darle masaje para que caiga al piso. Pero esas son las tradiciones de hoy en día que la gente está siguiendo. Es por eso que la iglesia no está en el verdadero propósito del que debería de estar. Porque si yo oro por este hombre y él no se cae, el Espíritu Santo no está conmigo. Pero es lo que se mueve hoy en día. ¿De dónde han sacado eso? Son doctrinas de hombres, inventos de hombres. Yo no es que estoy en contra de esto, pero yo sé que hay momentos que el Espíritu Santo te toca, te hace brincar, correr, pero no todo el tiempo. Y el Espíritu Santo no tiene un solo mecanismo para mover a un pueblo, a una iglesia o a una persona. Él te habla, te toca de una manera diferente, te muestra de una manera diferente cada día. No es lo mismo, no hay una rutina. El Espíritu Santo no es una rutina. Y es por eso que Jeremías va a dar un ejemplo al pueblo de Judá, cómo esos recabitas eran tan obedientes. Yo no necesito, pueblo de Dios, y se lo voy a decir, aquí gracias a Dios no enseñamos, no traemos esas enseñanzas de esa gran unción del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo es el que unge, el que prepara, capacita y enseña a la iglesia. Ahí está en la palabra de Dios. Pero yo no voy con esos súper espirituales que todo lo ven espiritual, porque hay cosas que está en nosotros, nuestra responsabilidad. Y yo tampoco comparto que todo es el diablo, que el enemigo, que esto y que lo otro. Ya dejémoslo de esos cuentos. Dejémoslo ya de esos cuentos que nos han metido. Eso está como que dice, Dios es mi proveedor. Claro que sí, eso dice la palabra. Pero quédese en casa a ver si Dios le va a proveer. No busque un trabajo para sostenerse a usted y su familia. No, pero como Dios es mi proveedor, me voy a quedar en casa.
Nosotros tenemos responsabilidades que hacer aquí en la tierra. Yo sé que hay cosas de Dios que es solamente Dios, pero la mayoría de las cosas es nuestra responsabilidad. El quedarme en casa en un servicio, ¿es de Dios o es mi responsabilidad? Dios no tiene que ver nada en eso. Si dice en su palabra, no dejando de congregarse. Si yo leo la Biblia o no la leo, ¿es responsabilidad de Dios? Donde dice escudriñar las escrituras. Si yo dejo de orar, ¿es responsabilidad de Dios o es la mía? Donde dice orar en todo tiempo. El evangelio, yo siempre lo repito y siempre lo voy a repetir. El evangelio es sencillo de llevar. El evangelio es tan fácil, hermanos. El evangelio no es algo que usted no pueda llevar, es bien sencillo. Pero nosotros los hombres lo complicamos. Es como la oración. Hay personas que oran tan elocuentemente, que palabras que a veces ni sé yo qué es lo que dicen. Quieren impresionar a Dios con palabras. Usted, si es dominicano, háblele como dominicano. Si soy hondureño, yo le hablo como hondureño, porque Dios entiende los lenguajes. Dios entiende cómo usted, de qué manera usted está yendo delante de su presencia. ¿Por qué inventar palabras que ni usted entiende? Ni siente. Entre nosotros nos podemos impresionar. Escuchar al apóstol hablando con palabras, wow, que esto, ¿y qué dirá? ¿Usted cree que Dios lo va a impresionar con lo que usted dice? Es el corazón, la actitud del corazón. Si ustedes ven la palabra, cuando aquellos dos hombres fueron a orar al templo, el uno, Señor, yo ayuno todos los días, doy diezmo, doy limosna, hago esto, hago lo otro. Y el otro decía, se le golpeaba el pecho. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero el otro con elocuencia estaba orando, queriendo impresionar a Dios. A Dios no se impresiona con nada, ni con lágrimas, ni con nada de todo eso. A Dios lo va a motivar a usted cuando hay un corazón limpio delante, un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que se dispone para Él y se dispone para los hermanos. Simplemente es eso. Eso es el evangelio de Jesucristo. No inventemos cuentos, no inventemos historia. Vayamos al evangelio que es la palabra de Dios, donde es tan fácil de llevarla. Y mire ese ejemplo, wow, a mí me impacta ese ejemplo de los recabitas. Teniendo ese vino, que era no cualquier vino, era vino fino. Si vayan a la historia, estudian esto. Ese vino era de lo mejor que Jeremías pudo poner en ese salón. Y no solamente estaban los líderes de los recabitas, estaba toda la descendencia de los recabitas, estaba toda la tribu. Y aún dicen los historiadores que a una sola voz dijeron: no tomaremos de ese vino. No fue que uno dice: wow, déjamelo probarlo a ver qué sabor tiene. Pastora Mabel, a una sola voz dijeron: no tomaremos de ese vino. Y mire, ¿quién se lo había mandado a hacer? Dios a través de Jeremías. No era Dios lo había puesto a prueba, a ver qué hacían aquella gente. Pero a veces nosotros no, Dios me dijo que haga esto, que lo otro. Y tal vez no es la voz de Dios, porque hay un imitador y corremos a hacerlo. Ni pensamos ni meditamos, vamos a hacerlo, vamos a meterle mano, vamos a hacerlo porque, wow, es algo que un varón de Dios me lo dijo. Porque los recabitas conocían a Jeremías.
No fue algo extraño, algo que... No. Los recabitas conocían a Jeremías. Conocían que Jeremías era un profeta de Dios, un hijo de Dios. No era cualquiera que le estaba ofreciendo. ¿Y dónde? En la casa de Dios. Cualquiera hubiera cometido el error de tomarse una copita. Sí. Porque no era una casa particular, una fiesta. No, fue algo especial que Jeremías, que Dios a través de Jeremías preparó para poder aprobar los recabitas. Y dijeron, no, nuestro padre nos enseñó. Y le añaden todo eso de las tiendas, de las viñas. Y mire, y con esto termino. Ustedes saben que en esos tiempos de invierno, hacía uno frío insoportable. Ahí no había calefacción, no había donde calentarse. Eran casas, tiendas de campaña. Dice la historia que lo que hizo este hombre era preparar a su descendencia a que no dependieran de cosas materiales. Porque hoy en día nosotros dependemos de lo material. Si yo no tengo una casa, no estoy contento. No tengo un carro, no estoy completo. No tengo dinero en el banco, como que no estoy completo. Y dice que este hombre le inculcó a ellos, a través de vivir en tiendas de campaña, para que no tuvieran nada en relación de cosas materiales. Por eso se movían de tienda en tienda, de lugar en lugar. Él les enseñó todo esto para que no su corazón no se dispusiera a lo material. Y lo del frío, porque era frío insoportable, era para que ellos pudieran resistir en tiempos sumamente difíciles. Son enseñanzas. Porque lo que pensó este hombre era tener una descendencia que no dependiera nada de ningún ser humano, ni de las circunstancias, ni de la escasez, ni de la abundancia, sino que estaban preparados para vivir en cualquier temperatura, para vivir cuando había comida, cuando no había comida. Esa gente estaba preparada para todo eso. Es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos preparados en todo tiempo, dependiendo total y exclusivamente de Él. Es por eso que Dios nos da mandamientos para que nosotros podamos vivir a través de este libro. Y no depender de las circunstancias, solamente depender de Dios. Y esta gente dependía de las enseñanzas que le dio este hombre. Así que nos ponemos de pie.